Saludos, profesor Andrés Lara, compañeros de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, Programa Académico Guasdualito. Somos integrantes del grupo número 2 del subproyecto Derecho Procesal Laboral. En esta oportunidad, nuestro equipo está conformado por Pérez Daniel, Orozco Lisbeth, Salina Rosa y quien les habla, Aide Hernández. Vamos a iniciar nuestra exposición señalando lo que es derecho. Desde el punto de vista jurídico, la palabra derecho proviene del vocablo latino irectum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. Entonces, la palabra derecho en general se entiende como un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular las conductas externas de los hombres y en caso de incumplimiento de estas, previstas en una sanción judicial. En el caso de derecho procesal, tenemos el concepto de derecho procesal. El mismo es una rama del derecho público que contempla el conjunto de ramas, códigos y normas y formas del proceso judicial, es decir, que ordena y regula los requisitos, efectos y métodos en que el Estado imparte la justicia. En el caso del derecho procesal, pues se garantiza que se haga el debido proceso en cualquier actividad que tenga que ver con una disputa entre el Estado y los individuos. El derecho procesal se divide en dos ramas. El derecho procesal civil y el derecho procesal penal. El derecho procesal civil tiene que ver con las disputas que ocurren en el marco de la sociedad y que precisan de la decisión justa del Estado. ¿Para qué? Para resolverse cualquier situación que tenga contrariedad entre el Estado y los ciudadanos. El derecho procesal penal, por su parte, tiene que ver en conjunto como la impartición de justicia cuando se ha cometido alguna irregularidad y que esta persona amerita una sanción penal. El siguiente punto tiene que ver con la evolución histórica del derecho procesal laboral en el mundo. Wilfredo Sanguinetti señala que en la antigüedad la más importante forma de aprovechamiento del trabajo del hombre fue la esclavitud. Desde épocas, si se puede decir, prehistóricas, el hombre siempre ha explotado al hombre y la esclavitud se ha implementado en todos los sectores de la sociedad a nivel mundial. Guillermo Bossa, por su parte, afirma que en virtud del trabajo esclavo, el sujeto que realizaba la actividad tenía exactamente lo que la misma conducía a una actividad jurídica correspondiente a un objeto. O sea, quiere decir que el esclavo no era considerado un ciudadano, sino era considerado un objeto y el cual tenía un dueño, que era el señor feudal o era el propietario de estos hombres. Con el correr de los siglos y el tránsito a Europa Occidental hacia la temprana Edad Media, el régimen de esclavitud devino en parte en un servicio de servidumbre. O sea, ya el hombre deja de ser esclavo, algunas sociedades declaran la abolición de la esclavitud y el hombre pasa a ser servidumbre, pasa a dar un servicio a otras comunidades. El profesor Palomeque señala que el régimen de servidumbre suponía una relación de dependencia y de prestación de servicio por parte de los campesinos en favor de los señores feudales. En ese momento histórico, los señores feudales eran aquellos señores que tenían pequeñas ciudades y que eran prácticamente los dueños de esas ciudades. Entonces, toda la gente que trabajaba allí, que vivía allí, tenía que servirle al señor feudal. Articulándose en la apropiación del trabajo ajeno, también bajo el régimen del derecho real de dominio. O sea, él establecía y señalaba el dominio que él tenía sobre estas comunidades que estaban dentro de su feudo. Las regulaciones
corporativas medievales nacieron en el seno de los gremios, aquellas asociaciones de artesanos y mercaderes, al punto de llegar a lo que hoy conocemos como los colegios profesionales. Ya para la Edad Media, algunos grupos de mercaderes, de artesanos, se agruparon en pequeñas sociedades, lo mismo que ocurre hoy día con el colegio, por ejemplo, el colegio de ingenieros, el colegio de abogados, el colegio de licenciados y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace esto? Esto consagra el derecho a la libertad del trabajo. A finales de la década del siglo XVIII, Javier Nemes señala que hubo unas grandes transformaciones en relación a lo que es y a lo que fue el trabajo. Surgen dos factores históricos fundamentales, que fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Cada una de ellas con ideas económicas, jurídicas y políticas marcadas particularmente por el signo de libertad. Asimismo, hubo las negociaciones entre lo que fue la producción y el trabajo. El nacimiento de la libertad de trabajo resultó crucial para la articulación del capitalismo en su primera etapa. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que empezaron a surgir necesitaban mano de obra, y esta mano de obra venía a darle crecimiento y establecer un poco lo que fue ese capitalismo en su primera etapa. El reconocimiento de la libertad de trabajo como producto jurídico fue resultante de una renovación burguesa liberal. El nacimiento del derecho del trabajo lo constituyen las innovaciones tecnológicas y principalmente las transformaciones que se dieron con relación a la revolución industrial. En un primer momento todos los trabajos se hacían de manera artesanal, con las manos. Cuando ya surge la revolución industrial, el trabajo cambia y ya pasa a ser un derecho de los ciudadanos para poder conseguir su manutención o su sustento. El derecho al trabajo también surge como resultado de la conjunción de tres factores históricos sociales que fueron determinantes a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Estos tres factores fueron el reconocimiento de la libertad de trabajo, o sea, cada ciudadano tenía la libertad de escoger el trabajo que quería realizar, las transformaciones sociales originadas por la revolución industrial y la cuestión social derivada del nuevo sistema de producción. Estos tres elementos se conjugaron para poder establecer y dar los inicios a lo que hoy conocemos como el derecho al trabajo. Bajo este particular, Guillermo Bossa señala que la doctrina clásica ha distinguido en este proceso tres etapas claramente diferenciadas, de acuerdo con la perspectiva con la que el Estado ha afrontado la cuestión social. Recordemos que la cuestión social es uno de los elementos clave que dirige la sociedad. Habían tres elementos: la prohibición, la tolerancia y el reconocimiento. En el primer momento, la prohibición se caracterizó por leyes estatales que se dictaron durante la primera parte del siglo XIX y que tuvieron como propósito prohibir e incluso reprimir penalmente cualquier tipo de organización representativa de los trabajadores. En esta primera etapa, si no estaba bajo las órdenes o dirigida por el grupo que estaba dominando en ese entonces la sociedad, estos grupos de trabajadores que intentaban reunirse en sindicatos eran reprimidos. Luego tenemos una segunda etapa que se conoce como tolerancia. Esto supuso un periodo de tránsito con el que principalmente en Inglaterra el movimiento sindical dejó de ser perseguido y por considerarse que eran unas conductas permitidas, o sea que el ciudadano tenía la posibilidad y tenía la potestad de organizarse. ¿Para qué? Para conseguir mejoras sociales para su grupo, para ese grupo humano. Y por último, el reconocimiento, que es lo que hoy día tenemos en todas las leyes de los países. Cada país, dentro de sus constituciones, reconoce el trabajo como una cuestión social y a la que el hombre tiene totalmente derecho.
Aquí tenemos otra, siguiendo este sentido histórico de lo que fue la evolución del trabajo, tenemos otra etapa que fue la etapa de la post-Primera Guerra Mundial, iniciando el siglo XX. El proceso de constitucionalización de los derechos sociales de las personas, las relaciones laborales, las categorías de Estado Social de Derecho, nacieron iniciando el siglo XX. Principalmente hay dos elementos que sirvieron de antecedente. En 1917 la Constitución Mexicana de Querétaro y en 1919 la Constitución Alemana. Estas dos constituciones fueron las primeras que dentro de sus articulados incluyeron la relación de trabajo. Esto dio paso a la internacionalización. El Tratado de Paz de Versalles de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, dispuso en el capítulo 13 la creación de la Organización Internacional del Trabajo, bajo la premisa de que la paz universal y permanente solo podía basarse en una justicia social. Entonces, ya después que termina la Primera Guerra Mundial, se empiezan a anexar a todas las constituciones de los países lo que tiene que ver con la justicia social y específicamente lo que tiene que ver con el derecho al trabajo. Entonces, ¿qué beneficios se obtuvieron allí? Establecer una jornada de trabajo específica, la protección a la maternidad, la legislación sobre el trabajo infantil, entre otros beneficios. Ya para la segunda etapa, que se conoce como post-Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa Occidental buscaron diseñar un nuevo orden social, con instituciones que fortalecerían la democracia liberal a nivel estatal y la protección social en el plano individual. Surgen así nuevos modelos que admitían la subsistencia de una economía capitalista, cuyos modelos hoy día todavía se mantienen, con un significativo conjunto de derechos sociales y económicos, incluyendo los derechos laborales, tanto individuales como colectivos. Y sigue esta segunda etapa, sigue con establecer lo que es la seguridad social para los trabajadores. Ya en la tercera etapa, en la década de los 70 y los 80, aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Se dieron unas crisis económicas, pero hubo una flexibilización del derecho laboral. Para Robert Kastel, con las crisis económicas que se iniciaron a mediados de la década de los 70, surgen dos grandes riesgos para la clase asalariada, que fue el desempleo y la precariedad. Pero ¿qué pasó? Hubo un mercado laboral más flexible. Mientras más precariedades se vuelven las condiciones de empleo, más obligados se verán los trabajadores a competir entre sí a fin de proteger su empleo y ganarse la vida. O sea, si tú te preparas, si eres una mano de obra calificada, y vas a tener mayores opciones de poder accesar al campo laboral a una persona que solamente fuera mano de obra no calificada. Una cuarta etapa tiene que ver con los fines del siglo XX y las primeras décadas de este siglo, que es el siglo XXI. En esta cuarta etapa tenemos la generación de empleo, creando un entorno institucional y económico sostenible. Se respetan y se promueven y aplican principios y derechos fundamentales en el trabajo. Se adoptan y se amplían medidas de protección social. Se da la seguridad social y protección de los trabajadores que sean sostenibles y están adaptadas a las circunstancias nacionales. Se fortalece el diálogo social y el tripartismo, o sea, lo que es trabajadores, Estado y sindicatos. Y la ONU dice que lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes, va a traer mayor seguridad y mayor felicidad a las familias. Luego tenemos otro punto, que son los principios procesales laborales. Pero tenemos que saber primero qué es un principio procesal laboral. Aquí tenemos una definición. Para Rafael Ortiz en el 2004, en su libro Teoría General del Proceso, él establece que los principios laborales son aquellas reglas de valoración que se deducen del ordenamiento jurídico adjetivo laboral y que sirven de fundamento para la interpretación y aplicación de las normas procesales en atención a un criterio axiológico primario como lo es la realización de justicia. Cuando hablamos del punto de vista axiológico también metemos allí lo que son los valores.
Y entre estos valores, por supuesto, está la justicia como uno de los principales valores entre la relación Estado-ciudadano. El principio de igualdad ante la ley. ¿A qué se refiere este principio? El principio de igualdad ante la ley prohíbe al empleador el trato desfavorable, arbitrario o sin causa justificada de un trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros trabajadores que se encuentran en situaciones comparables. Aquí este principio está basado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece que todos los ciudadanos deben tener el mismo trato ante la ley. No puede haber preferencia de ningún tipo por un ciudadano o por otro, incluyendo tenga o no tenga una condición social, raza o religión. No puede haber preferencia de ningún tipo porque todos somos ciudadanos y ciudadanas. También tenemos el principio indubio pro operario. Esto significa que el juez o jueza, quien gobierna o rige el proceso, es en este caso el que va a participar directa y personalmente en todo proceso laboral. No se permiten intermediarios. Es el juez el que se va a encargar de tomar todo lo que tiene que ver con un proceso laboral. ¿Para qué? Para poder tener de primera mano la información necesaria y poder dar y hacer justicia con ese trabajador. En este caso, estos dos principios nos permiten ver de que el trabajador debe ser visto como una persona jurídicamente estable, jurídicamente visible ante la sociedad y el Estado. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, mi nombre es Daniel Pérez y a continuación, con el tema vamos a ver la evolución histórica del derecho laboral en Venezuela. Derecho del trabajo venezolano podemos distinguir dos periodos. El primer periodo, desde la Constitución de la República Independiente de Venezuela, demarcada en la Gran Colombia en 1830, hasta la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos de 1917. En el segundo periodo se entiende desde la última fecha hasta nuestros días, hasta la actualidad. En el primer periodo, desde 1830 hasta 1917, las provincias, los estados y municipalidades de la República sancionaron códigos, leyes y ordenanzas de policías en los cuales se insertaban reglas de aplicación regional sobre el trabajo jornalero, ya que poseían un carácter estrictamente policial, atento al ciudadano, del orden público y las buenas costumbres, que a la regulación moderna del trabajo y la protección del trabajador. En el segundo periodo, 1917, hasta nuestros días, actualmente, esta comienza propiamente el 26 de junio de 1917, con la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos. Anteriormente, las leyes de minas habían establecido normas para regular relaciones entre el trabajador y el patrón, conteniendo disposiciones muy particulares referentes al trabajo, en especial la Ley de 1915, que estableció el sistema de reparación de accidentes de trabajo, que sirvió de base para la Ley del Trabajo en 1928. El derecho laboral venezolano, propiamente dicho, nace con la promulgación de la primera Ley de Trabajo del 23 de julio de 1928, superar las disposiciones del Código Civil sobre el arrendamiento de servicio que regía las relaciones laborales, afinanciándose esta con la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936, la cual estableció un conjunto sustantivo de normas para regular los derechos y obligaciones derivados del trabajo, del hecho social del trabajo. Tenemos la Ley Orgánica del Trabajo en 1990. El 20 de diciembre de 1990 entra parcialmente en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, destinada a sustituir desde el 1 de mayo de 1991 la que
con ligeras modificaciones rigiera durante casi 55 años la relación de trabajo con el país. Tenemos la ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo del 19 de julio de 1917, de 1997, la cual se creó en el acuerdo de la Comisión Tripartita. Esta ley limitó la antigüedad del trabajador con el servicio, redujo la causa del salario sobre las prestaciones sociales, insertó los beneficios de orden laboral en una ley de seguridad social integral. Tenemos el principio de la rectoría del juez. La disposición transitoria cuarta, numeral 4, establece que el proceso laboral debe estar bajo la rectoría del juez o jueza. Asimismo, el principio de rectoría del juez en el proceso expresa la norma en el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el juez participa directa personalmente en la sustanciación del proceso, en el debate procesal correspondientemente. El principio de brevedad y celebridad. Los lapsos deben cumplirse tal cual como lo establece la ley. La brevedad es un principio fundamental del proceso laboral, en el artículo 2 del LOP, ya que justicia tardía no es justicia. Asimismo, establece en el artículo 257 que el proceso constituye un instrumento fundamental para la relación de justicia y que las leyes procesales adoptaron un procedimiento breve, oral y público. Mandato este cumplido por la Ley Procesal Laboral que rige las controversias judiciales laborales. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vendría siendo el derecho procesal laboral. El derecho procesal laboral, brevemente, es una rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de normas jurídicas y de relaciones jurídicas denominadas como proceso civil. En la evolución histórica en el mundo del derecho procesal laboral, vemos que según muchos estudios se pudo originar en el derecho romano, ya que en este derecho romano se originaron la mayoría de las instituciones que tenemos actualmente. Algunas también pudieron ser originadas durante el proceso romano canónico. Por otro lado, la Revolución Francesa trajo muchos cambios relevantes y modificaciones al derecho procesal laboral, dentro de los cuales fueron productos los códigos franceses de derecho de proceso civil de 1806 y de proceso penal de 1808, los cuales constituyen los más importantes modelos de los códigos contemporáneos. Por otro lado, en la evolución histórica del derecho procesal laboral en Venezuela, tenemos afirmaciones de que las leyes indias son un precedente histórico del derecho de la moderna legislación laboral, denominándose así la recopilación de cartas, cédulas, provisiones y órdenes que fueron emitidas por Carlos II de España el 18 de mayo de 1860, con el propósito de divulgar y unificar las disposiciones dictadas hasta entonces en materia de guerra, justicia, gobierno, hacienda y las penas aplicables a los transgresores. También tenemos presentes las páginas de la recopilación de las numerosas disposiciones, las cuales encajan muy bien y quedarían incluidas en una legislación contemporánea del trabajo. En el derecho procesal laboral encontramos características como las cuales que se rige bajo un origen de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito
predominantemente oral y conciliatorio. En los principios vemos que son prácticamente y brevemente son unas guías que sirven para los sujetos sometidos a ellas tomar decisiones u acciones que vayan en una dirección correcta y previamente determinada. Visto de esta manera, los principios deben estar obligatoriamente vinculados a un fin. En la jurisdicción vemos que es el poder y la función que tienen los jueces de resolver conflictos que llegan a juicio, pero solo dentro de sus competencias. Quiere decir que no todos los jueces pueden resolver todo. En ese caso, la ley establecerá qué juez se hará cargo de qué caso. Y por otro lado tenemos la competencia, la cual debe ser considerada como el poder de administrar justicia en cada caso, conforme a la naturaleza, calidad y acción cuantía de la acción. Esto quiere decir que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Visto de esta manera, podríamos decir que se puede observar a la competencia como la medida o el nivel de jurisdicción que tiene cada juez. Esto ha sido todo, muchas gracias.